hacia Ucrania porque 3 misiles han sido lanzados por Rusia hacia Kiev. Toda la información la tiene nuestro compañero Cristian Martín. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En medio de un clima en Europa con muchísima tensión, con amenazas de utilización de armas nucleares, llega esta noticia. Hace minutos 3 misiles han impactado en dependencias militares en Kiev. No se sabe si son ucranianos o de dónde son, o rusos. Obviamente se presume que son rusos, pero esto se escuchó de todos los sectores de Kiev en medio de la visita a Kiev de la delegación de las Naciones Unidas con su secretario general Antonio Guterres. Realmente los rusos están haciendo lo que dijeron podían hacer en caso de que siga llegando armamento pesado, como lo sigue sucediendo desde Alemania, desde aquí el Reino Unido y desde los Estados Unidos. Los rusos podían ir por Kiev y tal vez podrían ir por destinos fuera de Ucrania. Situación realmente muy tensa en Kiev, en Ucrania y en toda Europa. Bueno, querido Cristian, da la impresión de que estamos ante una situación muy compleja porque ya se han confirmado más de 2.500 civiles por parte de Ucrania fallecidos. Ha dicho Antonio Guterres, el titular de la ONU, que están evaluando y haciendo todo lo posible para evacuar Mariupol. Al respecto, las autoridades han avisado que hay alrededor de 100.000 residentes que están en peligro de muerte. Todo esto en el contexto donde el principal debate en términos económicos es qué hacer con el gas y el petróleo y si hay allí o no, finalmente, algo que corte el suministro de parte de Rusia, cosa que muchos países no pueden hacer, por lo menos en el corto plazo. Describime un poco estas horas del conflicto bélico para no perdernos. Mirá, las medidas económicas siguen apretando a los rusos. Ya son 400 oligarcas los que han tenido sus yates y sus mansiones confiscadas. Es más, los norteamericanos propusieron a la Unión Europea que todo el dinero recaudado por estos bienes confiscados se venda y vaya a Ucrania. Suecia, Finlandia evalúan entrar a la OTAN y la OTAN dice que lo recibiría con los brazos abiertos. Explosiones en Moldavia, explosiones en territorio ruso. Los ucranianos culpan a los británicos, dicen que están enviando comandos SAS que operan detrás de líneas enemigas para hacer explotar depósitos de municiones en territorio ruso. La situación con el gas, Gazprom, esta empresa rusa, cerró la canilla para Polonia y para Bulgaria. Bulgaria depende un 70% del gas ruso para tener su suministro interno, pero no han cerrado la canilla ni con Italia ni con Alemania, que son por ahí pescados un poco más gordos, mientras que el gas subió un promedio de un 24% en la Unión Europea, con el informe de la OTAN de que ya hay 300 oficiales rusos que han caído. Esto es un tercio de esta cantidad, son gente no de mayor para arriba, o sea, de rango alto, y entre ellos 8 generales. Ahora, Cristian, estaba leyendo también que un funcionario ruso dijo que el rublo va a empezar también a circular en Kherson, en línea con esta idea de que le estaba pidiendo también a los países a los cuales le provee gas que tenga que pagarles también en rublos. Digo, ¿va avanzando también en este sentido económico Rusia? Bueno, Kherson es la única ciudad importante que controlan desde el comienzo de la campaña. No han podido tomar ningún centro de las grandes ciudades. Ellos exactamente lo que hicieron en Crimea es imponer el uso del rublo, de la moneda rusa, que se sigue evaluando, sigue creando inflación en Rusia. La situación es realmente complicada y así se percibe aquí en Inglaterra y en toda Europa, nos confirman colegas, porque realmente la presión sube y el peligro está latente de que esto escale. Realmente la situación es muy tensa, mientras que aquí el Reino Unido sigue desafiando. Liz Truss, la ministra de Relaciones Exteriores, dice que todas las bravuconadas de Rusia van a ser respondidas con envío de más armamento. De hecho, Estados Unidos confirmó la llegada de 1.000 piezas de armamento de artillería pesada, Howitzer. Intentan que llegue a Mariupol. Ahora, los ojos puestos en Moldavia, porque ahí ya hay 1.500 soldados rusos, ha habido explosiones
y la idea de los rusos de crear un corredor, un pasillo desde Rusia que vaya por el Donbass y que puede llegar hasta Moldavia, realmente se ve muy improbable porque ahí está Odessa y Odessa está protegida realmente como una fortaleza y entendemos las tropas rusas que están con base en Moldavia están muy mal equipadas, pero realmente la situación muy tensa, política y económica. Es cierto que Grecia ha dicho que estudia pagar el gas ruso en rublos sin violar las sanciones europeas. Hungría obedeció naturalmente, 85% del suministro de gas depende de Rusia y 65% del suministro de petróleo. Los líderes de Alemania y Japón, Olaf Scholz y Fumio Kishida, finalmente se reunieron y hablaron sobre la idea de colaborar en materia de seguridad frente al conflicto bélico, pero al mismo tiempo de ir reduciendo su, digamos, dependencia del petróleo y el gas en ruso. Y Australia confirmó también el envío de artillería pesada a Ucrania, mientras Biden elevó al Congreso el pedido para disponer de 33.000 millones de dólares adicionales de ayuda a Ucrania, al mismo tiempo que también propuso que los bienes confiscados a los rusos en los Estados Unidos sean finalmente puestos a disposición de la guerra. Todo esto está pasando pese a que ha bajado la intensidad comunicacional respecto a la guerra, ¿verdad, Cristian? Realmente acá no ha bajado, acá al contrario, me parece que ha subido por el tono que se empieza a manejar por las amenazas de los rusos. Bien. Canadá hoy confirma que ya tratan como un genocidio esta invasión la victoria de Emmanuel Macron no hace más que afianzar la posición francesa, una potencia de la OTAN y de la Unión Europea de cara a los rusos. Si hubiera ganado Le Pen, la perspectiva en Francia sería otra. Todo esto realmente forma un abanico de posibilidades que sigue cercando y presionando a los rusos. Finlandia y Suecia en las próximas semanas decidirían entrar a la OTAN y eso por ahí sería la gota que rebalse el vaso. Finlandia tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia y los rusos dijeron que va a haber consecuencias si Finlandia entra a la OTAN. Enorme abrazo, Cristian, el placer de tenerte. Hasta la próxima, muy amable. Abrazo. Ahí estaba el querido Cristian Martín. Volvemos a lo